Otro viernes más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Después del mediodía nos encontramos para hablar de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día quiero hacer un alcance también de nuestra PUCB, de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, porque la revista inglesa, la Time Higher Education, enumeró las casas de estudios superiores, las universidades en Latinoamérica y el Caribe, dándole prioridad por el prestigio, por la investigación, por el trabajo de la docencia también. Y se hace un análisis con 13 indicadores y el balance arroja que nuestra Universidad Católica de Valparaíso está situada en el lugar número 24 en Latinoamérica, que es una posición de privilegio, número 24 en Latinoamérica y el Caribe, y está tercera en nuestro país. Está la Universidad Católica, está la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso. Es un reconocimiento a un trabajo sistemático de muchas décadas que ha volcado el profesorado, el estudiantado, las nuevas generaciones también que han confiado en nuestra PUCB. Así que eso quería hacer mención, este reconocimiento también de la revista inglesa, la Time Higher Education, y que fue una noticia, digamos, relevante en este ámbito. Esta semana queríamos comentarlo también. Bueno, hoy día vamos a hablar de varias cosas. Antes, permítame señalar que estamos con UCB Televisión en el canal digital abierto, gratuito, cultural, siempre digo yo cultural, entretenido, que es fundamental, digamos, llegar con ese concepto. Y señalar que estamos en Santiago, en la señal abierta, estamos en la Quinta Región, en La Serena y también en Puerto Montt. UCB Televisión. UCB Radio también transmite de manera simultánea lo que estamos haciendo en este momento y lo hace en el 103.5 FM, lo hace en la señal online ucbradio.cl. Distintos programas, distintos enfoques de la realidad local para comentárselo al país y al mundo. Bueno, hay un grupo de profesores, está a cargo el profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, doctor en electrónica, Carlos Reuser. Hay un grupo de investigadores que están tratando de ver un sistema de cold ironing. Sí, no me diga nada, le vamos a explicar en qué consiste eso. Y que podría implementarse en los principales puertos del país y no solamente a nivel nacional. Esto podría ser también a nivel internacional, aunque hay algunos que esporádicamente ya están trabajando en este procedimiento, en este proceso. ¿Qué se busca? Reducir el impacto medioambiental provocado por las operaciones navieras. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Usted sabe que tenemos media hora, digamos, para conversar de estos aspectos de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Pero partimos siempre con la cultura, con Verónica Muñoz, que ya está en contacto. Verónica, bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gusto nuevamente, como todas las semanas, revisar, contarle a nuestra audiencia, quienes nos ven y quienes nos escuchan también, qué es lo que está haciendo nuestra Universidad Católica de Valparaíso en este ámbito de la cultura, de la entretención, que va muy asociada. La cultura tiene que ser entretenida también, pues, ¿no? Si eso lo sabemos. Y usted se encarga de eso, ¿no es cierto?, para discernir lo que nos cuenta. Oye, comencemos con el cine, como siempre. Sí, queremos recordarles muy brevemente que todas las semanas nosotros tenemos una cita con el cine clásico en nuestra serie Cómo Ver. Allí el profesor Alfonso Yomi del Instituto de Arte de nuestra universidad nos va dando algunas pistas sobre por qué determinada película fue sustancial en el desarrollo del lenguaje del cine. Entonces, el próximo miércoles en nuestro canal YouTube los vamos a estar esperando para escuchar lo que él nos puede hablar sobre una película que tiene un nombre bastante interesante. Se llama I Vitelloni, pero se ha traducido como Los Inútiles. Nada más ni nada menos que Los Inútiles de Federico Fellini, película del año 53. Ya. Oye, bueno, Fellini, guionista, director italiano, dicen que es el más importante de la posguerra, ¿no es cierto? Con Oscar y todo sabemos el peso que tiene este gran realizador, ¿no? Bueno, y sin duda esta película justamente es un drama, podría decirse que de alguna manera es una comedia dramática, porque bueno, los italianos tienen un humor bien especial, ¿cierto? En medio de cosas muy trágicas hay humor, o en medio de situaciones muy humorísticas de pronto hay una profundidad bien triste, digamos. Y en esta película nos muestra de alguna manera un análisis de la sociedad, la juventud de la época de la posguerra, donde es un grupo de amigos que prácticamente viven como pajaritos, digamos,
y le llaman Los Inútiles, justamente sin muchas perspectivas, sin muchas convicciones, sin muchas proyecciones, pero ahí, claro, hay uno que rompe este estigma y rompe este camino un poco de la incertidumbre, de las indecisiones. Entonces es una película bastante crítica, muy, muy interesante y forma parte del eje de la filmografía de Fellini. Muy bien, digno de ser analizado entonces, ¿ah? Sí, Para estos cursos que se están haciendo que son muy, muy interesantes, muy cercanos también, ¿ah? exacto. Ya, avanzamos, vamos a una orquesta andina, ¿me quiere comentar en la música? Sí, les tenemos noticias fresquitas, fresquitas y también música muy fresquita. ¿Por qué? Porque la Orquesta Andina PUCB va a estar ofreciendo un concierto el próximo viernes 30, para que desde ya lo dejen bien anotadito. Esto va a ser a través del canal YouTube de Extensión IMUS PUCB. Este es el canal YouTube del área de extensión de nuestro Instituto de Música. Y allí ellos nos van a estar presentando un concierto que grabaron en el Parque Cultural de Valparaíso, en los exteriores, ¿cierto? Por todas las medidas sanitarias, pero un Ujú. hermoso concierto donde vamos a tener nada más ni nada menos que estrenos de obras nuevas y va a ser un gusto poder disfrutar de esta sonoridad tan especial que tiene la Orquesta Andina. Sabemos que recoge todos los instrumentos con la influencia andina, ¿cierto? Los vientos, las percusiones y genera sonoridades mucho más modernas, más contemporáneas, pero siempre impregnadas de este Sí. maravilloso halo musical. Sí, y respetando ahí el sentido genuino, ¿no es cierto?, de la música. Para quienes no han visto, no han escuchado, Orquesta Andina realmente recomendable, ¿ah? Sí, sí, es un trabajo impecable, siempre están innovando y se han mantenido, por supuesto, durante todo este tiempo creando, lo cual es muy relevante porque no solo interpretan ellos, sino que desarrollan nuevas propuestas musicales. Ujú. Oye, todavía estamos de vacaciones, ¿cierto? Los estudiantes. Estamos, Eso digo yo. dicen, eso dicen. Eso dicen. Oye, ¿alguna recomendación? ¿Dónde hacemos el foco ahí? Mira, lo que queremos es recomendarles, bueno, en vacaciones los niños y las niñas siempre están con el estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Y en las actuales situaciones muchas veces a los papás o a los cuidadores o a los abuelos, a quienes estén acompañándolos, se les acaba la imaginación, ¿cierto? Entonces, como una propuesta para que puedan entretenerse y acompañarlos de una manera que sea sana, que les proponga acciones para su imaginación y que además Creatividad. estén formando valores, exactamente, Jorge. Nosotros les queremos proponer que puedan visitar el YouTube de nuestra Escuela de Pedagogía. La buscan en YouTube como Escuela de Pedagogía PUCB. Y allí hay 3 sesiones de unos encuentros que se realizaron con cuentistas, relatores, que se llaman Invasión Lectora. Esta invasión lectora son en las 3 sesiones hay distintas personas que participan relatando historias ya sea a través de marionetas o a través de cartones de colores, figuritas, entonces es muy variado el espectro que encontramos de forma de relatar historias que a la vez entretener a los niños les demuestran además a ellos formas en las que podrían construir sus propios relatos. Exacto. Oye, qué vacaciones les han tocado, ¿ah? Pero bueno, por lo menos hay lucecitas que vamos un poquito mejor, ¿no es cierto? Hay ya por lo menos aquí en nuestra quinta región, gran parte del país también hay una cantidad de fases, ¿no es cierto?, que han avanzado. El tema del toque de queda también, entonces, pero bueno, de a poco está todo el tema de si se vuelve presencial o no a las aulas. Ese es un tema político, tal vez, en Claro. una arena política de por medio, ¿ah? Claro, son señales y de alguna manera llamando siempre a seguirse cuidando la medida que podamos mantener todas las medidas y quienes quieran permanecer en la casa también puedan tener alternativas de entretención porque hay otras personas que han decidido hacer sus autocuarentenas Ujú. en la medida que pueden y para que también tengan algunas alternativas de entretención si es que no quieren exponerse tanto. Eso. Pero con eso estamos, ¿cierto? Con ¿O eso va quedando algo estamos, pendiente? Jorge. No, Ujú. simplemente como les estamos recomendando desde la semana pasada al cierre de este encuentro que tenemos, una nueva red social que ustedes pueden seguir
En Facebook está la red del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje PUCB. Esto es pura sigla, ILCL PUCB. ¿Qué van a encontrar ahí? Encuentran información actualizada de todas las actividades que realiza el instituto. Hace poquito hubo la convocatoria a un taller de escritura creativa, hay encuentros con poetas, entonces para que no se pierdan nada de lo que se está desarrollando en esta área y estén siempre con la información bien fresquita, sigan esta red en Facebook, ILCL PUCB. Muchas gracias, Vero. Hasta el Gracias a ti, próximo Jorge. viernes, que se termina, digamos, el próximo viernes cierra este séptimo mes, no, este sexto mes del 2020. El séptimo Nos mes, vemos. julio, empieza el octavo mes, el de los gatos. Tienes toda la razón. Mira, me había quedado en junio, pero bueno. Te quedaste en julio. Ya. Bueno, así es el Bueno. tiempo en esta época. Hay que pasar a Un costa. abrazo. Cuídate. Cuídate mucho. Chao. Gracias, Verónica Muñoz, la jefa del Departamento de Extensión Cultural de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Decíamos que el profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y doctor en electrónica, Carlos Reuser, está trabajando con un grupo de investigadores, está relacionado con las operaciones navieras, y este es un sistema que es el Cold Ironing. ¿En qué consiste esto? Ya lo va a explicar aquí el docente, pero básicamente hace que este sistema modernice los sistemas operacionales de los puertos y también minimice los riesgos de contaminación. Eso es básicamente interés que se centra no solamente en Valparaíso, en el puerto principal, junto con San Antonio, también está Quintero, qué sé yo. Y es un trabajo que se está desarrollando en conjunto con otras universidades, con otros centros de estudios. Eso es lo que vamos a comentar con Carlos Reuser, entonces, en los próximos minutos. Ya está en línea de manera virtual. Carlos, bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Carlos, un gusto de tenerte acá. Siempre el staff de docentes, de académicos de nuestra Universidad Católica de Valparaíso dando algunas explicaciones y contando lo que está haciendo nuestra casa de estudios superiores. Yo inicié el programa hoy día hablando de que íbamos a comentar el cold ironing. Obvio, ¿qué es esto, Carlos? Mira, el cold ironing tiene varias denominaciones. Es un término bastante antiguo, utilizado para describir lo que vendría a ser la alimentación de poder eléctrico desde tierra, o básicamente desde el puerto hacia el buque o hacia los barcos que están atracados. Eso es básicamente la definición de cold ironing. Es un término antiguo que viene derivado de que antiguamente los buques, que eran las calderas, trabajaban con vapor, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ellos dejaban fuera de servicio todas sus calderas, y como se enfriaban, entonces, y eran de acero, entonces se enfriaba el acero. Entonces ahí viene el término cold iron. Perfecto. Ya, estamos hablando en términos navieros. Esto pasa con los buques que llegan, que hacen su escala, digamos, los distintos puertos que pueden ser perfectamente de nuestro país, puertos importantes. Estamos hablando de Valparaíso, Quintero, estamos hablando de San Antonio. ¿Cuál es la condición que genera este trabajo investigativo que están realizando ustedes, Carlos? Bueno, básicamente lo que gatilla la investigación que estamos realizando es el tema de la contaminación. Ya, básicamente porque los buques, cuando están atracados a puerto, la condición de operación de ellos los obliga a mantener sus servicios de a bordo, o sea, sus servicios eléctricos. Entonces eso implica que están trabajando constantemente con sus generadores. Ahora, esos generadores, como están trabajando con cargas muy bajas o relativamente bajas en comparación a su condición de diseño, hace que la combustión sea peor, y eso implica además que haya más emisiones, ¿ya? Por lo tanto los niveles de contaminación aumentan. Entonces el trabajo nuestro se centra básicamente en poder disminuir o mejorar esa combustión de los generadores. Ya, y eso es acústico también, una contaminación acústica, ¿no? Claro, o sea, la contaminación acústica, pero el principal factor aquí son las emisiones de CO2, de NOx, de SOx, que son los gases de efecto invernadero, y además el material particulado. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es tratar de encontrar una estrategia que permita
disminuir estas emisiones a través de llevar a operar los generadores en su punto óptimo. Oye, yo te hablaba de la contaminación acústica, Carlos, porque quienes hemos vivido en Valparaíso, en la cercanía o en las alturas, te llega todo el sonido, todo el ruido, todos los motores, ¿no es cierto? Todo lo que genera el puerto de Valparaíso, que no es menor. En este caso, como en todos los puertos, indudable. Por eso que hice hincapié. Pero obviamente la huella de carbono, obviamente todo el trabajo también medioambiental tiene un plus de manera fundamental. Cuéntame, ¿esto se está haciendo en otros países? ¿Cuál es el objetivo y cuánto se tomaría a nuestro país ya adquirir este emplazamiento que están haciendo ustedes? A ver, en Europa esto ya es una realidad, o sea, básicamente los grandes puertos europeos, llámese Rotterdam, llámese Hamburgo, hay algunos puertos en España también que ya están implementando este tema del cold ironing. La principal ventaja que tienen ellos es que hoy se están certificando como puertos verdes. Entonces, obviamente que las empresas navieras lo que buscan es ir a hacer sus cabotajes o sus descargas a todos estos puertos verdes. Hoy en día tú sabes que la IMO, que es la OMI en español, ¿no es cierto? La IMO es el acrónimo en inglés, que es la Organización Marítima Internacional, también está llevando a cabo un plan súper extensivo de reducción de emisiones, principalmente de todo el tráfico naviero, ¿ya? Entonces, obviamente que los puertos vienen siendo en este minuto un foco principal, por lo mismo que te he explicado, o sea, por la necesidad que tienen los buques de utilizar sus generadores, pero como los utilizan a muy baja carga, la combustión es muy mala. Entonces el cold ironing viene un poco a reemplazar esa generación de a bordo por generación propiamente del puerto. Se entiende. La diferencia es lo que nosotros... Disculpa que ¿sí? te... No, dale. Pero dale. la diferencia con lo que nosotros estamos proponiendo en este caso, el cold ironing tradicional es alimentar el buque plenamente desde tierra, o sea, el puerto es el que entrega el poder eléctrico, ¿ya? Eso en muchas ocasiones no se puede hacer por la operación propia del buque. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema híbrido en el cual el buque mantiene sus generadores en servicio, pero siempre con un nivel de carga óptimo, y eso implica que tenemos de por medio una estrategia de flujo de potencia bidireccional, es decir, en algún minuto el puerto es el que entrega el poder eléctrico hacia el buque, o en otro minuto el buque sea quien pueda alimentar al puerto o en este caso la ciudad. Ok, ahora el gasto energético, digamos, de electricidad, a ver, lo asume la naviera, ¿no es cierto?, con los barcos, ¿no es cierto?, quien tiene la posesión de la propiedad de los barcos, de estas naves. ¿Qué costos tiene para el puerto mismo? A ver, en términos operacionales, para el puerto, el costo básicamente, como tú bien lo dices, lo asume la naviera, por lo tanto el puerto es el que, entre comillas, está vendiendo la energía eléctrica hacia la naviera, ¿ya? Por lo tanto, en términos conceptuales, el puerto, para ellos la inversión, o sea, el vender esta energía, para ello no es un costo, sino que vendría siendo un beneficio. Ok. ¿Y en qué caso, Carlos, no se podría llevar a cabo este sistema, este proceso de trabajo en los puertos? ¿Qué particularidades impedirían, digamos, este desarrollo? A ver, vámonos al caso propiamente nacional. Nosotros estamos trabajando este tema también con un colega de la Universidad Austral, ya que él es del Instituto de Ciencias Navales, y hemos hecho ¿cómo se llama? Hemos conversado con gente de Ventanas, ¿no es cierto?, aquí también de Puerto de Valparaíso y de Quintero, San Antonio también, respecto a introducir o a tener una planta prototipo de este sistema que estamos proponiendo bidireccional. Y básicamente la primera limitante es el tipo de barcos que ellos atienden, ¿ya?
¿Por qué el tipo de barco? Porque, por ejemplo, un containero, en general los containeros, ellos se pueden conectar directamente desde tierra, ¿no es cierto? Un flujo unidireccional, porque el servicio de grúa que atiende el buque es netamente del puerto, por lo tanto el puerto opera con sus propias grúas, ¿ya? A diferencia de un barco, por ejemplo, un granelero. El granelero utiliza sus propias grúas, por lo tanto ahí el cold ironing viene siendo bastante interesante. También es interesante en el caso de los buques tanqueros o en el caso de los buques de pasajeros, ¿ya? O sea, los cruceros. ¿Ya? En esos casos el sistema viene siendo bastante interesante. El segundo tema que hay que tener en cuenta es la cantidad de barcos que atiende cada puerto en forma periódica. ¿Ya? En ese sentido, Ventanas, cuando conversamos con la gente de Ventanas, ellos estaban muy interesados. En San Antonio, ellos no estaban tan interesados en el sistema porque básicamente o ellos lo estaban mirando a más largo plazo, era por la extensión, la cantidad de barcos que ellos atendían en forma anual, básicamente de estos tipos que te estoy mencionando. Y en Valparaíso ellos estaban interesados en el tema, pero tienen un problema de espacio para poder crecer y poder implementar esto. ¿Ya? Esa es la primera, esa es una de las limitantes. La segunda limitante, que ya no está siendo tan limitante por las nuevas regulaciones, es que se requiere que los barcos tengan un sistema para poder conectarse al poder de tierra. ¿Sí? Básicamente, como diría por ahí, como dijo mi colega Jorge Mendoza cuando habló de los barcos, de los autos eléctricos, esto es un poquito similar, pero respecto a barcos, necesita un enchufe. ¿Ok? Y si tú piensas, los barcos que hoy en día están circulando, haciendo el tráfico, son barcos de primera, segunda generación, o sea, son barcos ya más o menos antiguos, que llevan 10, 20 años en servicio, donde todos estos temas de poder alimentar los barcos desde tierra u otras soluciones energéticas no tenían cabida en esos minutos, o sea, no era un tema. Hoy en día la IMO está haciendo exigencias a los armadores de poder tener o de obligarlos a que sus barcos tengan este tipo de... Claro, la nueva generación de naves de este tipo, ¿no? Exactamente, ya pasa a ser un requisito. Entonces, hoy en día, obviamente que los armadores están invirtiendo en esto, además porque tienen el incentivo de las casas clasificadoras, donde les dicen, bueno, si ustedes quieren clasificarse con nosotros, tienen que tener, ¿no es cierto?, las debidas consideraciones de la IMO puestas en marcha. Carlos, para que funcione, para que te entiendan el concepto de este cold ironing y que se pueda implementar, se tiene que, de manera profesional, estudiada, investigativa, se tiene que argumentar el costo-beneficio. Esto tiene un costo asociado para la naviera, tiene un costo asociado para el puerto, aunque, claro, se paga, digamos, en el fondo esa energía utilizada, esa electricidad. Pero en el fondo, el argumento es válido. ¿Cuánto es lo que se debiera dejar de contaminar? ¿Se tiene algún registro? ¿Se ha cuantificado eso? A ver, mira, no hay registros cuantificados hoy en día, porque como te digo, esto es algo que ha venido implementándose los últimos 5, 8 años, ¿ya? Que se ha venido implementando de a poco. Pero básicamente una estimación de lo que tiene la IMO proyectado, aplicando todos estos sistemas de eficiencia energética. Estamos hablando más o menos de son como 100 millones de toneladas de CO2 menos. O sea, válido, absolutamente. Los vale. Es absolutamente válido, y sobre todo si tú lo analizas desde el punto de vista de las ciudades puertos, que en términos generales las ciudades puertos, si tú los analizas, el nivel de contaminación, ya sea por el mismo
por los mismos vehículos, y además le sumas el tráfico naviero, es bastante alto. Sí. Ahora, Carlos, la contaminación no solo se produce cuando está el puerto, digamos, el barco atracado al puerto. También, y en muchas oportunidades hemos visto, ¿no es cierto?, que están ahí a la gira, ¿no es cierto?, que están esperando el turno, qué sé yo. Con una alargador, ya que estamos hablando de cosas tan... Con un enchufe, ¿no es cierto?, en el puerto. ¿Y con un alargador se podría llegar a eso también o no? ¿O eso escapa absolutamente de la investigación? Mira, en Dinamarca las soluciones que están probando en este minuto, tú sabes que Dinamarca es un país altamente... donde las energías renovables no convencionales han entrado muy fuerte, ya básicamente por las condiciones geográficas que tiene. Tú sabes que tiene el Mar del Norte sembrado con generadores eólicos. Sí. Bueno, ellos han aprovechado un poco esa infraestructura y están probando en este minuto de tener estos sistemas de carga, llámese una estación de carga flotante, ya aprovechando el mismo generador eólico que está ahí, ¿cómo se llama?, levantado en el mismo fondo marino, ¿no es cierto? Entonces aprovechan esa misma estructura para tener un sitio donde el buque pueda estar a la gira y conectado a una fuente de energía renovable. Ya. O sea, está en proceso también ese trabajo. Oye, estamos con Carlos Reuser. ¿Perdón? No, está en proceso y es una de las cosas que tenemos también ahí en carpeta para ver, pero primero queremos direccionar bien este tema del coil ironing propiamente del puerto, y de ahí poder justamente focalizando en los buques a la gira. Absolutamente. Carlos Reuser, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y doctor en electrónica. Cuéntame, ¿qué pasa con porque esto es un trabajo investigativo también junto a otro grupo de investigadores? ¿Qué pasa con los alumnos, con el estudiantado? ¿Se muestran interesados? ¿Cómo esa investigación se traspasa, digamos, en conocimiento a los alumnos? Mira, ha sido súper interesante y súper entretenido también para mí, porque además, yo estoy, como te contaba, yo estoy trabajando con un colega de la Universidad Austral, del Instituto de Ciencias Navales, y además estoy trabajando con otro colega también de la universidad, que es de la Escuela de Transporte, ¿ya? Con Jorge Contreras, y ahí él está especializado justamente en el tema de análisis de emisiones, y con la gente de la Austral ve todo el tema del flujo marítimo, ¿no es cierto?, la normativa, la contaminación del buque, y yo estoy un poco en la interfaz haciendo la conexión. Yo tengo en este minuto 2 alumnos trabajando conmigo en algunos temas relacionados con esto, y la verdad que ha sido bien enriquecedor para ellos también, porque se han topado con otros problemas que son un poquito más allá de ver la parte electrónica, ¿no es cierto? Han tenido que enfocar su mirada un poco en la parte medioambiental, un poco en la parte emisiones, un poco en la parte naval, qué diferencias tiene con enfrentar esto mismo, por ejemplo, en un vehículo terrestre, que las condiciones de borde son un poquito distintas. Entonces eso los ha sacado un poquito de su esquema y los ha hecho evolucionar y mirar un poquito para el lado, que es súper bueno cuando uno hace investigación, o sea, mirar la realidad un poquito más global. Sí, claro. Carlos, te quiero agradecer estos minutos. Lo que quieras tomarte, digamos, hacer una invitación para que se acerquen a tus trabajos. Yo no sé si hay algún tipo de lectura o de videos que podamos acceder, digamos, a lo que están realizando ustedes. Lo que quiera decir, aprovecha estos instantes, Carlos. Mira, yo simplemente, bueno, además de agradecer la invitación a poder contar un poco en lo que estamos trabajando y lo que estoy trabajando. Nosotros con esta gente del Austral, en este minuto estamos trabajando en un FONDEF, nos ganamos un FONDEF, y si bien no va directamente por el tema del cold ironing, también va enfocado al tema de emisiones marítimas. Estamos trabajando en un tema de hibridización de plantas propulsoras. Sabes que
los sistemas propulsores tradicionales son motores de combustión, ¿no es cierto? La tecnología hoy en día va un poquito a un concepto que se llama el All Electric Ship. No sé si yo sé que son temas bien extraños de escucharlo. ¿Para qué te voy a decir que sí? Dale no. Son temas bien extraños de escucharlo porque está el All Electric Ship, y por el otro lado está el All Electric Aircraft, ¿ya? Que son básicamente llevar tanto los buques como los aviones a sistemas cada vez más eléctricos, de tal manera en el caso del buque, no depender del motor de combustión, sino que de depender de una planta completamente eléctrica, con lo cual tú comprenderás que el nivel de emisiones baja mucho, ¿no es cierto? En el caso del avión es lo mismo, pero el avión lo que se ahorra son todos los sistemas hidráulicos. Entonces todos los sistemas hidráulicos van quedando fuera, y el nivel también de lo que tú contamines por tener fluidos hidráulicos u otras cosas también baja. Entonces este es el concepto del All Electric Ship, va hacia allá, y nosotros estamos en una etapa intermedia, que es la etapa de transición, que es la etapa de hibridización, es decir, reducir la potencia de la planta del motor de combustión y reemplazar esa potencia por un motor eléctrico, ¿ya? Entonces básicamente ¿qué es lo que logras? Bueno, lo mismo que te explicaba anteriormente con el generador, a bajas cargas donde el motor de combustión es muy ineficiente, yo ocupo el motor eléctrico donde es altamente eficiente, y a carga ya nominal, donde el motor de combustión es bastante más eficiente, ahí yo lo dejo trabajar. Entonces nosotros estamos diseñando un prototipo de tal manera de poder definir cuál es el nivel de hibridización que requiere un determinado buque dependiendo de su perfil de operación. Y básicamente esto se da en el contexto de que, bueno, tú sabes que en el sur está esta empresa salmonera, ¿no es cierto? Sí, claro. Y para mover las jaulas de los salmones requieren remolcadores, ¿ya? El remolcador tiene una característica, tiene un motor de alta potencia, ¿no es cierto?, para poder hacer mucho trabajo, pero resulta que ese trabajo es en periodos de tiempo muy cortos. Entonces la mayor parte del tiempo es súper ineficiente y consume mucho combustible, y además las emisiones son muy altas. Entonces nosotros estamos en ese contexto, estamos haciendo este trabajo con este proyecto FONDEF que echamos a andar ahora el 1 de julio ya, para poder hacer esta definición. Carlos, muy entretenido, ¿eh? Se abren muchas perspectivas y esperanzas también del tema medioambiental, un trabajo investigativo que están desarrollando junto a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, contigo, digamos, y con los otros profesionales que están en esta materia, abocados. Te quiero agradecer estos minutos. Ya tendremos oportunidad de seguir dialogando de estas y otras materias que son tan interesantes y que nos gusta compartir con quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Siempre es importante destacar el ámbito de la investigación que realiza nuestra Casa de Estudios Superiores, que nos permite sacar conclusiones, mirar un mundo distinto desde lo sustentable, desde lo medioambientalmente responsable. Eso es lo que hacemos con nuestros trabajos, y esto obviamente permite que las nuevas generaciones también tengan, ¿no es cierto?, este contenido tan importante, tan noble, para enfrentar de mejor manera un mundo futuro. Gracias a ustedes por la sintonía. Quiero agradecer también a UCB Televisión en las señales digitales abiertas gratuitas de Santiago, La Serena, la Quinta Región y Puerto Montt. UCB Radio, transmisiones locales también, 103.5 en nuestra Quinta Región, y en la señal online ucbradio.cl. Muchos programas, harta música de los 80, de los 90. Que inicien un muy buen fin de semana. Tenemos ciertas mayores libertades. Cuidémonos, seamos responsables con estas libertades, sobre todo, y me refiero, ¿no es cierto?, al ámbito sanitario, la distancia, ¿no es cierto?, la mascarilla, lavado de manos, fundamental, y los aforos correspondientes. Cuídense mucho, hasta el otro viernes, chao.